Acababa de salir de la ecografía, embarazada y feliz de contarle a su marido que esperaban un niño. Pero al llegar a casa y acercarse a la cocina, oyó su voz y estuvo a punto de derrumbarse al darse cuenta de que estaba hablando con la empleada del hogar, que también estaba embarazada. El aire de la clínica de ecografías parecía enrarecido, cargado de una electricidad que solo las futuras madres pueden sentir. Andrea estaba sentada al borde de la camilla, el papel fino arrugándose bajo su peso, el corazón latiendo a un ritmo desigual que mezclaba ansiedad y una alegría casi insoportable. 20 semanas, mitad de camino recorrido, y hoy era el gran día, el día de ponerle finalmente un nombre más concreto al sueño que llevaba en el vientre. Miró la silla vacía a su lado. Gustavo debería estar allí. Él lo había prometido con esa voz grave y segura que siempre la calmaba, que no se perdería ese momento por nada. Pero la vida, especialmente la vida de un hombre con las responsabilidades que él tenía, estaba llena de imprevistos. Una llamada apresurada, casi sin aliento, media hora antes del examen. Amor, ha surgido una emergencia en la empresa. Algo de última hora. No voy a poder llegar a tiempo. Perdóname. Su voz sonaba distante, ahogada por otros ruidos que ella no pudo identificar. Andrea, sin embargo, era la personificación de la comprensión. Sabía cuánto lo consumía el trabajo, las presiones, los objetivos. Un hombre como Gustavo no se ausentaría por cualquier motivo. Está bien, mi amor, no pasa nada. Tranquilo, luego te cuento todo, respondió ella, forzando una ligereza que no sentía completamente. La pequeña punzada de decepción fue rápidamente engullida por la inmensa ola de felicidad que la dominaba. Nada, ni siquiera su ausencia, podría arruinar aquel día. La doctora, una señora de pelo gris y sonrisa amable, entró en la sala y el mundo exterior desapareció. El gel frío en su barriga la hizo jadear y, entonces, la magia comenzó. En la pantalla en tonos grises, un pequeño ser se movía, una vida pulsante que era suya y de Gustavo. Andrea contuvo la respiración. La doctora navegaba con el transductor sobre su piel y cada movimiento revelaba un nuevo detalle, una manita minúscula, el perfil delicado, el corazón galopando fuerte y rápido. Todo está perfecto con tu bebé, Andrea, fuerte, sano, decía la doctora, y las palabras eran música. ¿Quieres saber el sexo? Andrea asintió, con los ojos llorosos fijos en la pantalla. Sí, por favor. La doctora sonrió, ajustando el ángulo. Mira, sin lugar a dudas, tendrán un varoncito, un niño. Un filme pasó por su cabeza en una fracción de segundo. Las conversaciones nocturnas con Gustavo, acostados en la cama, imaginando el futuro. Si era niña, se llamaría Clara. Si era niño, Bernardo. El nombre resonó en su mente con una fuerza abrumadora. Bernardo. Nuestro Bernardo. Una lágrima solitaria se escapó y rodó por su sien. No estaba sola. Bernardo estaba con ella. Al salir de la clínica con las imágenes de su hijo impresas y guardadas como un tesoro dentro del bolso, Andrea sentía que flotaba. La decepción por la ausencia de Gustavo ya era un recuerdo lejano, reemplazada por una deliciosa urgencia de compartir la noticia. Quería ver su rostro, el brillo en sus ojos, cuando supiera que su heredero, su primer hijo, estaba en camino. La sorpresa tenía que ser especial. Movida por este impulso, cambió su ruta. En lugar de ir directamente a casa, condujo hasta el centro comercial más cercano. Caminó por los escaparates repletos de ropita y juguetes,
el corazón desbordante. Entró en una tienda de artículos para bebés, un universo de colores suaves y telas blandas. Y allí, en un pequeño estante, vio un par de patucos de lana, en un tono de azul tan sereno como el cielo de una mañana de primavera. Eran perfectos. Los compró junto con una elegante caja de regalo. En el coche, con un cuidado casi ceremonial, colocó los patucos dentro de la caja, imaginando la escena. Llegaría a casa, lo llamaría y con una sonrisa misteriosa le entregaría el pequeño paquete. Él lo abriría, confuso al principio, y luego la comprensión se apoderaría de su rostro, seguida de una alegría pura y arrolladora. Sería un momento solo de ellos, un hito inolvidable en la historia que estaban construyendo juntos. El camino a casa se hizo en un estado de pura euforia. El tráfico, los claxones, el calor de la tarde, nada de eso la afectaba. Estaba en su propia burbuja de felicidad, ensayando mentalmente cómo contaría la noticia. Al girar en su calle, sintió ese confort familiar, la sensación de pertenencia. Su casa, el nido que construyeron con tanto amor y planes, la esperaba. Estacionó el coche en el garaje, cogió el bolso y la preciosa cajita. Entró por la puerta lateral, que daba acceso directo al salón comedor. La casa estaba en silencio, lo cual era extraño. Gustavo ya debería haber llegado del trabajo. Lo llamó, la voz resonando por el ambiente. «Amor, llegué». Ninguna respuesta. Tal vez estaba en el despacho, en el piso de arriba, concentrado en alguna llamada. Dejó el bolso en el aparador y caminó lentamente, la caja en la mano, hacia el pasillo que llevaba a la cocina y a la escalera. Fue entonces cuando oyó un murmullo bajo, voces provenientes de la cocina. Un alivio la inundó. Él estaba allí. Sonrió, apretando la caja contra el pecho, y dio un paso más, lista para sorprenderlo, pero algo la hizo detenerse. Su voz no era la voz relajada de quien está en casa. Había un tono de urgencia, de secreto. Y había otra voz, una voz femenina, suave y vacilante, que ella conocía bien. Era Lady Anne, la empleada que trabajaba para ellos desde hacía casi un año. El corazón de Andreya, que minutos antes latía de alegría, de repente tropezó. Pesado. Un escalofrío le recorrió la espalda. ¿Por qué Gustavo estaría conversando en ese tono con Lady Anne? Instintivamente, sin hacer ruido, retrocedió un paso, apoyándose en la pared del pasillo donde la penumbra la escondía. Lo que estaba a punto de oír cambiaría para siempre el curso de su vida, transformando el día más feliz de su existencia en el inicio de su pesadilla más profunda. La puerta de la cocina estaba entreabierta, y cada palabra que cruzaba esa rendija era como un trozo de vidrio clavándose en su alma. Cada latido de su corazón resonaba en sus oídos. Un tambor fúnebre, anunciando una catástrofe inminente. Se inclinó mínimamente, justo lo suficiente para que las palabras que flotaban por la rendija de la puerta se volvieran claras, nítidas, letales. «No lo entiendes, Lady Anne. Esto no puede pasar. Nadie puede saber esto, mucho menos Andreya». La voz de Gustavo era un susurro tenso, cargado de una desesperación que Andreya jamás había oído. No era el tono del hombre de negocios resolviendo un problema. Era el sonido de un animal acorralado. Fue un error, un estúpido error. Estaba borracho, fuera de mí. Esto nunca debió haber sucedido. Un error. Borracho. Las palabras la golpearon como puñetazos en el estómago, quitándole el aire. La imagen de Gustavo, su marido,
el hombre con quien compartía la cama, los sueños y ahora un hijo. Se desmoronaba ante ella. Pero la respuesta de Lady Anne fue lo que transformó el shock en puro horror. Error para ti, ¿verdad, Gustavo? Para mí no fue un error, y ahora tiene consecuencias. Estoy embarazada de 4 meses, 4 meses, y este hijo es tuyo. ¿Crees que voy a desaparecer así, sin nada? ¿Crees que voy a dejar que tu esposita perfecta no sepa nada? Embarazada. 4 meses. La mente de Andrea giró violentamente. El mundo se inclinó sobre su eje. Lady Anne, la chica callada que servía el desayuno, que arreglaba la cama donde ella y Gustavo dormían, estaba embarazada. Embarazada de él. La superposición de las líneas de tiempo era cruel, matemática. Mientras Andrea celebraba las primeras semanas, la primera vez que sintió moverse al bebé, otra vida, fruto de la misma semilla, crecía en secreto bajo su techo. La traición no era solo un acto, era un universo paralelo que existía en las sombras de su propia felicidad. Te doy el dinero, Lady Anne, lo que sea necesario. Lo resolvemos, suplicaba Gustavo, la voz casi un hilo. Desapareces, te vas a otra ciudad. Yo pago la pensión. Todo lo que sea de ley. Pero Andrea, ella no puede saberlo. Por el amor de Dios, está embarazada. Esto la destruiría. La mención de su nombre, de su embarazo, proveniente de su boca en ese contexto, fue el giro final del cuchillo. No estaba intentando protegerla por amor. Estaba intentando protegerse a sí mismo, la fachada de su vida perfecta. La usaba como un escudo. ¡Dinero! Por supuesto que me vas a dar dinero, y no será poco. La voz de Lady Anne era puro chantaje ahora, fría y calculadora. Y no creas que voy a ponerlo fácil. Si no haces todo a mi manera, te juro que iré a la puerta de tu empresa. Se lo cuento a su familia. Armo un escándalo que ni en 10 años vas a poder limpiar. Me das una buena vida, o acabo con la tuya. Andrea retrocedió un paso, la mano cubriendo la boca, para ahogar un sollozo que amenazaba con escapar. La verdad, era un monstruo disforme y repugnante. No fue un desliz, un momento de debilidad. Fue un golpe. Lady Anne, con su aire humilde y mirada baja, lo había planeado todo. Y Gustavo, su Gustavo, había caído, arrastrando sus vidas al barro. La conversación continuó. Detalles sórdidos sobre cantidades, sobre cómo esconder la barriga que ya empezaba a notarse, sobre el miedo de él y la codicia de ella. Para Andrea, el sonido se convirtió en un ruido blanco. El shock inicial dio paso a una claridad gélida y cortante. Miró la cajita en su mano. El azul de los patucos parecía burlarse de ella. Un fragmento de un sueño que acababa de ser hecho añicos. La mujer feliz y radiante que había entrado en esa casa minutos antes estaba muerta. En su lugar, nació otra, forjada en el dolor de la traición más profunda. Una fuerza que no sabía poseer comenzó a subir por su espalda, una furia silenciosa y determinada. No se iba a derrumbar. No allí. No ahora. Con un control que la sorprendió, se dio la vuelta. Caminó de regreso al salón comedor sin hacer un solo ruido y colocó la cajita sobre el aparador. La sorpresa todavía ocurriría, pero sería de un tipo muy, muy diferente. Respiró hondo 1, 2 veces, forzando el aire hacia unos pulmones que parecían haberse encogido. Se puso los zapatos que se había quitado al entrar y caminó con firmeza. El sonido de los tacones en el suelo de madera anunció su presencia de forma inequívoca. Al acercarse a la cocina,
Las voces se callaron abruptamente. Un silencio pesado y culpable flotó en el aire. Se detuvo en el umbral de la puerta, la expresión serena, casi aburrida. Gustavo estaba de pie cerca del fregadero, pálido, el sudor brillando en su frente. Lady Anne estaba al otro lado de la encimera, encogida, los ojos desorbitados por el pánico. La escena era tan grotesca, tan patética, que una parte de Andrea quiso reír. «¡Ahí están!», dijo ella, la voz sonando espantosamente normal, un triunfo de su voluntad sobre el dolor. «Llamé cuando llegué». «¿No me oyeron?», Gustavo tartamudeó, las palabras tropezando unas con otras. «Amor, ¿yo? Estábamos solo, hablando de limpiar la despensa». La mentira era tan frágil, tan transparente, que llegaba a ser un insulto. Andrea lo ignoró. Su mirada pasó por Lady Anne como si fuera un objeto inanimado, un detalle irrelevante en la decoración de la cocina. No había odio en su mirada, ni rabia. Había algo mucho peor, completa y absoluta indiferencia. Se dirigió a Gustavo, pero su tono era casual, como si estuviera hablando del tiempo. «Estoy agotada. El día ha sido largo. Voy a subir a darme un baño y descansar un poco». Sin esperar una respuesta, les dio la espalda y subió las escaleras. Cada escalón era una victoria. Cada paso la alejaba de la escena de su humillación y la acercaba al santuario de su habitación. Al cerrar la puerta tras de sí, la máscara finalmente cayó. Se apoyó en la madera, el cuerpo temblando incontrolablemente. Las lágrimas que había contenido con tanta fuerza ahora le quemaban los ojos, pero no caían. Era como si el dolor fuera tan profundo que hubiera secado la fuente. No lloraría. Llorar era una debilidad que no podía permitirse. Las horas siguientes se arrastraron en una niebla de angustia. Oyó la puerta de la casa cerrarse, el sonido indicando que Lady Anne finalmente se había ido. Oyó los pasos vacilantes de Gustavo en el piso de abajo. Seguramente él sabía que ella lo había oído todo, y por eso ni siquiera subió a preguntar por el sexo del hijo. El sonido del televisor encendiéndose y apagándose, el ruido de él sirviéndose una bebida. Él estaba esperando, posponiendo lo inevitable, probablemente ensayando más mentiras. Cuando la noche cayó por completo, Andrea bajó. Él estaba sentado en el sofá del salón, un vaso de whisky en la mano, la mirada perdida. Un televisor estaba encendido en un canal de noticias, pero el sonido estaba bajo, sirviendo solo como un ruido de fondo para la tensión que llenaba la casa. Ella se detuvo frente a él, con los brazos cruzados. Él levantó la mirada, intentando forzar una sonrisa. «Hola, mi amor. ¿Te sientes mejor? Iba a llamarte para...» «Lo oí». Ella lo cortó. Las dos palabras cayeron en el silencio de la sala con el peso de una sentencia. La confusión en su rostro fue instantánea, seguida de una ola de pánico que drenó el poco color que le quedaba. «¿Oíste qué? ¿De qué estás hablando, Andrea?» «Lo oí todo, Gustavo». Ella continuó, la voz baja, pero afilada como una cuchilla. «Cada palabra. El embarazo de 4 meses, tu noche de error, la pensión, las amenazas de ella, tu patético intento de escondérmelo todo». Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El vaso tembló en su mano. Él era un hombre desenmascarado, despojado de todas sus defensas. «Entonces, seamos muy claros», ella prosiguió, cada sílaba cargada con el peso de su dolor y de su recién descubierta fuerza. «Vas a asumir todas tus responsabilidades, todas ellas. El hijo es tuyo. El problema es tuyo. Vas a pagar
todo lo que ella exija. Vas a resolver esta situación que creaste. Hizo una pausa, la mirada fija en la de él, sin parpadear. Y no quiero volver a ver a esa mujer. No quiero que pise más esta casa. No quiero ni siquiera cruzarme con su mirada. Lo vas a resolver mañana, antes de que me despierte. No me importa cómo. Solo resuélvelo. No me vas a involucrar en tu suciedad. Él finalmente pudo hablar, la voz embargada, los ojos suplicantes. Andrea, perdóname, por favor. Te amo. Fue un desliz. Puedo arreglarlo. No, ella lo interrumpió. La palabra final e innegociable. No hay nada que arreglar. Solo haz lo que te ordené. Se dio la vuelta y caminó hacia el aparador. Cogió la cajita, que había permanecido allí como un testigo silencioso. Se volvió hacia él, que la miraba destrozado. Sin una palabra, abrió la caja y la extendió en su dirección, revelando los minúsculos patucos de lana. Por cierto, dijo ella, la voz desprovista de cualquier emoción. Es un niño. Su nombre será Bernardo. Luego le dio la espalda y subió las escaleras, dejando solo en la sala, con los destrozos de la vida que él mismo había implosionado. La noche fue una larga y desolada vigilia. Andrea no durmió, acostada en la cama de matrimonio que ahora parecía vasta y fría como un mausoleo. Miraba la oscuridad, pero lo que veía era la película de su vida desarrollándose y rompiéndose. Cada rincón de esa habitación, cada objeto, estaba impregnado de recuerdos que ahora parecían falsos, manchados por la mentira. El olor al perfume de Gustavo en la almohada de al lado, la foto de los dos sonriendo en un viaje a la playa sobre la mesilla de noche, el propio aire que respiraba. Todo era un recordatorio sofocante de la traición. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que la traición no había ocurrido en un hotel barato o en el asiento trasero de un coche. Ocurrió allí, bajo su techo, en las entrelíneas de los buenos días de Lady Anne, en las sonrisas discretas, en el cuidado con que ella limpiaba los vestigios de la vida íntima de Andrea y Gustavo, sabiendo que también ella había compartido su cuerpo. La casa, que antes era su refugio, su nido, se había transformado en el escenario de su mayor humillación. Las paredes parecían observarla, cómplices silenciosas del secreto sórdido. ¿Cómo podría seguir viviendo allí? ¿Cómo podría traer a su hijo, Bernardo, a un hogar construido sobre una fundación de engaño y deslealtad? La respuesta era simple y absoluta. Ella no podía. Quedarse sería un acto de autodestrucción, una lenta asfixia de su cordura. La fuerza que la sostuvo durante la confrontación con Gustavo no era infinita. Era una reserva de emergencia que ahora se agotaba, dando paso a un dolor profundo y a una necesidad visceral de huir. Necesitaba un lugar seguro, un lugar donde pudiera respirar sin sentir el sabor amargo de la traición, donde pudiera concentrarse en lo que realmente importaba. La vida que crecía dentro de ella, la decisión, se solidificó con los primeros rayos de sol que se filtraron por la ventana. Mientras la ciudad despertaba, Andrea ya estaba de pie, moviéndose con una determinación silenciosa. No necesitaba un plan elaborado. Necesitaba un puerto seguro. Y solo había un lugar en el mundo que podría ofrecerle eso incondicionalmente. La casa de sus padres. Abrió el armario, el lado de él y el lado de ella. Una división que antes representaba la unión y que ahora era un abismo. Ignorando la ropa de él, cogió una maleta grande y comenzó a llenarla, no con la prisa de la desesperación, sino con la eficiencia de quien ejecuta una tarea necesaria. Ropa de maternidad, ropa cómoda,
sus artículos de higiene personal, el libro que estaba leyendo. Cada objeto elegido era un paso lejos de esa vida contaminada. Por último, cogió la carpeta con todos sus documentos y los exámenes prenatales, incluyendo las imágenes de la ecografía de Bernardo. Su futuro estaba allí, en esa carpeta. Cuando bajó las escaleras, la casa estaba en silencio. Gustavo no estaba en el salón. Probablemente había dormido en la habitación de invitados, o tal vez ni siquiera había dormido. No importaba. Fue hasta la cocina y encontró una nota sobre la mesa. Resuelto, ella no vuelve más. Perdóname. Te amo. Andrea arrugó el papel, sin siquiera sentir una punzada de emoción, y lo tiró a la basura. Era demasiado tarde para palabras vacías. Con la maleta a su lado, se sentó en el salón comedor y cogió el teléfono. Marcó el número de su madre, la mano firme. Cuando la voz soñolienta y preocupada de su madre atendió, Andrea mantuvo la calma. «Mamá, estoy bien yo y el bebé, pero necesito ir para allá. ¿Puedo quedarme con ustedes un tiempo?» No hubo vacilación del otro lado de la línea, solo el amor incondicional que ella sabía que encontraría. «Claro, hija mía, cuando quieras. Tu casa siempre está aquí. ¿Pasó algo?» «Pasó», respondió Andrea, la voz finalmente vacilando por una fracción de segundo. «Pero te lo explico cuando llegue. Solo vengan a buscarme. No estoy pudiendo conducir». Media hora después, el coche de su padre se detuvo frente a la casa. Andrea esperó en la puerta, la maleta al lado. No miró hacia atrás al entrar en el coche. No se despidió de la casa, ni del hombre que quizás la observaba desde alguna ventana. Al acomodarse en el asiento trasero, sintiendo el olor familiar del coche de su padre y el toque suave de la mano de su madre en su hombro, finalmente se permitió cerrar los ojos. No estaba huyendo. Estaba retirándose estratégicamente del campo de batalla para protegerse a sí misma y a su hijo. Estaba mudándose al único lugar donde el amor era puro y la seguridad una certeza. La guerra estaba lejos de terminar, pero por primera vez en 12 horas sentía que había encontrado un suelo firme para poder luchar. Gustavo conducía de vuelta a casa sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación con Lady Anne había sido una pesadilla. Él la había encontrado en un café barato, lejos de su barrio, y cada palabra intercambiada fue una puñalada a su orgullo y a su bolsillo. Ella no lloró, no suplicó. Solo se sentó, fría y calculadora, y enumeró sus exigencias. Un valor mensual exorbitante, muy por encima de lo que la ley estipularía, bajo la amenaza velada de transformar la vida de él en un infierno público. Él cedió, exhausto, humillado, pagando el primero de muchos rescates por su propia estupidez. De camino, se detuvo en una floristería. Compró el ramo de rosas rojas más grande y caro que encontró. Era un gesto patético, lo sabía, un intento fútil de apagar un incendio con un vaso de agua, pero era todo lo que se le ocurría hacer. Necesitaba mostrarle a Andrea que estaba arrepentido, que la amaba, que lucharía por ella, por ellos, por Bernardo. Al entrar en casa, el silencio lo recibió como un sudario. «¿Andrea?» llamó, la voz resonando en el vacío. Ninguna respuesta. El ramo en su mano pareció marchitarse instantáneamente. Subió las escaleras corriendo, el corazón martillando contra las costillas con una premonición terrible. Entró en la habitación y la visión lo paralizó. La cama estaba perfectamente hecha,
pero había un vacío en el aire. Caminó hasta el armario y abrió las puertas. El lado de ella estaba desoladoramente vacío. Perchas desnudas colgaban como esqueletos. Los cajones abiertos revelaban solo el forro. Ella no había dejado ni una sola prenda. No había carta, no había una nota. No había una sola palabra. Solo el silencio ensordecedor de su ausencia. La falta de una confrontación, de un grito, de una despedida rabiosa, era de alguna manera peor. Era la prueba final de su indiferencia, la demostración de que él se había vuelto tan insignificante para ella que no merecía ni siquiera una explicación. Cogió el celular, la desesperación apoderándose de él. Llamó 1, 2, 5 veces. La llamada iba directo al buzón de voz. Ella lo había bloqueado. Estaba completamente solo. Mientras tanto, en un barrio en la periferia de la ciudad, Lady Anne contaba los billetes que Gustavo le había dado. Una sonrisa de triunfo jugaba en sus labios. No volvió más a la casa de los patrones, como si ese capítulo de servidumbre hubiera sido cerrado. Con la orientación de una amiga más experimentada, ya había solicitado las ayudas del gobierno para madres solteras. El dinero de Gustavo era el premio principal. Se veía libre del trabajo pesado, viviendo cómodamente de la pensión que le arrancaría mes tras mes. En su mente, no era una víctima, sino una jugadora inteligente que había dado el golpe correcto. El golpe, como ella pensaba, había sido un éxito. Tendría una buena vida, sustentada por el error y la desesperación del expatrón, y exigiría cada vez más, poniendo a prueba sus límites. Para Gustavo, la realidad de su nueva vida comenzó a asentarse como cemento en sus pies. Se sentó en el borde de la cama vacía, el ramo de rosas olvidado en el suelo, y el peso de sus acciones lo aplastó. No solo había perdido a la mujer que amaba, se había encadenado a una mujer que despreciaba. La imagen de Lady Anne, con su mirada codiciosa, atormentaría sus días. La perspectiva de pagar 2 pensiones, de mantener a 2 hijos en mundos completamente diferentes, era aterradora. Un niño sería el símbolo de su amor perdido, y el otro, el recordatorio constante de su mayor error. Solo en esa casa inmensa y silenciosa, se sentía un fantasma. ¿Cómo encararía a la familia de ella? ¿A los amigos en común? ¿Cómo explicaría la ausencia de su esposa embarazada? La mentira que él intentó contener había explotado, y los fragmentos lo habían dejado sangrando y aislado. El arrepentimiento era una tortura física, una ansiedad que apretaba su pecho y lo dejaba sin aliento. Había cambiado un reino por un momento de locura, y ahora estaba condenado a vivir en las ruinas que él mismo construyó, atormentado por el amor que destruyó y por la carga que tendría que llevar el resto de su vida. Los meses que siguieron fueron un borrón de días grises para Gustavo. El tiempo, que antes corría veloz, ahora se arrastraba, cada hora marcada por la ausencia de Andrea. Se convirtió en un peregrino del arrepentimiento. Llamaba a sus suegros, enviaba mensajes suplicantes que raramente eran respondidos. Aparecía en la puerta de la casa de ellos solo para ser recibido por la mirada fría y decepcionada del padre de Andrea. Pidió perdón 1000 veces, en todas las formas que conocía, en palabras, en gestos, en promesas de cambio. El arrepentimiento ya no era solo un sentimiento, era una condición crónica, un dolor que lo despertaba por la mañana y lo acompañaba hasta sus noches de insomnio. Buscando algún tipo de absolución o simplemente una forma de sobrevivir al caos que creara, comenzó a frecuentar un grupo de apoyo,
donde confesaba su historia a extraños, con la esperanza de que verbalizar su fallo pudiera, de alguna forma, disminuir su peso. Su conexión con Lady Anne era un ritual mensual, frío y transaccional. Una vez al mes, como un reloj, un mensaje de un número desconocido surgía en su celular. Era siempre ella. Necesito el dinero. No había hola, no había información sobre el embarazo, solo la cobranza seca. Él hacía la transferencia bancaria inmediatamente, sin cuestionar, ansioso por finalizar el contacto. Tan pronto como el comprobante era enviado, el número lo bloqueaba nuevamente, sumergiéndose de vuelta en el silencio hasta el próximo ciclo de extorsión. Él sentía una desconfianza creciente, una sensación incómoda de que algo estaba mal en esa dinámica. Pero la verdad es que él no quería saber. El simple sonido del nombre de ella era suficiente para revolver su estómago. Ella era el mayor error de su vida, y cuanto menos supiera, mejor. Mientras Gustavo se ahogaba en su purgatorio personal, Andreya florecía en su refugio. Rodeada por el amor incondicional de sus padres, ella se concentró enteramente en Bernardo. La barriga crecía, y con ella, una fuerza y una serenidad que ella no sabía poseer. Sentía la rabia de Gustavo, una rabia profunda y latente, pero también sentía el dolor del amor, que había sido roto. Eran sentimientos conflictivos que ella guardaba para sí, enfocando solo en la salud y en la llegada de su hijo. El día del nacimiento de Bernardo fue una tormenta de emociones. El dolor del parto, la alegría abrumadora al oír el primer llanto, el calor de su pequeño cuerpo contra su pecho. Su familia estaba allí, un círculo de protección y amor. Gustavo también estuvo. Apareció en el hospital, avisado por el ex suegro, con el rostro marcado por la ansiedad y la esperanza. Andreya permitió que él entrara. Se quedó en un rincón de la habitación, una figura sin gracia y desplazada, observando de lejos el milagro que él casi perdió. Vio a Bernardo, los ojos llorosos, y Andreya vio en su rostro la dimensión exacta de lo que él había tirado por la borda. Días después, él fue al registro civil. El nombre de Gustavo fue puesto en el certificado de nacimiento, un derecho que Andreya, a pesar de todo, no le negó. Bernardo era su hijo, pero el acto de registrar no significaba perdón. Al volver y entregar el documento a Andreya, ella apenas lo miró. «Te aviso cuando puedas verlo», fue todo lo que le dijo. Gustavo se quedó parado, una copia del certificado de nacimiento en manos, un documento que lo ligaba a dos realidades opuestas. Él era padre de Bernardo, el hijo del amor y de la luz, y era el padre de un niño que era el símbolo de su error y de su vergüenza, y que él ni siquiera sabía cuándo iba a nacer. Mientras caminaba en dirección a su coche, el celular vibró en el bolsillo. Él esperaba que fuera Andreya, con una migaja de esperanza. Pero el número era desconocido. El mensaje era corto, urgente y enigmático. «Gustavo, mi nombre es Marcos. Tenemos que hablar. Es urgente. Es sobre Lady Anne». El mundo de Gustavo, que él apenas comenzaba a intentar reconstruir, paró de girar. Cada palabra de ese mensaje era un fragmento de vidrio en su mente. ¿Habría nacido su hijo con Lady Anne? Un escalofrío recorrió su espalda, una mezcla de miedo y una súbita y terrible sospecha. ¿Qué querría ese tal Marcos con él? Con los dedos temblorosos, él respondió. El mensaje, corto y directo. ¿Dónde y cuándo? La respuesta vino rápida. Plaza del Coreto,
Centro, en 1 hora. Aquel fue el trayecto más largo de su vida. Cada semáforo cerrado, cada coche lento delante de él, aumentaba la ansiedad que lo consumía. 1000 escenarios se desarrollaban en su mente. ¿Sería un pariente de Lady Anne, queriendo más dinero? ¿Un cómplice? La mención del nombre de ella, sin hablar del bebé, era lo que más lo intrigaba. La sospecha que él había enterrado bajo capas de culpa y resignación comenzó a emerger, pequeña, pero insistente. Llegó a la plaza y avistó a un hombre de apariencia sencilla, sentado en un banco de cemento, mirando nerviosamente a los lados. Era Marcos. Gustavo se acercó y el hombre se levantó, extendiendo la mano. «Gustavo, soy Marcos». El apretón de manos fue firme, pero los ojos del hombre cargaban una mezcla de vergüenza y determinación. «¿Qué pasó? ¿Es sobre Lady Anne?» Gustavo fue directo al punto, incapaz de soportar más suspense. Marcos respiró hondo, como si tomara coraje para sumergirse en aguas heladas. ¿Es sobre ella? ¿Y sobre el hijo que ella dijo que era tuyo? Hizo una pausa y el corazón de Gustavo se detuvo. «No existe ningún hijo, Gustavo. Ella nunca estuvo embarazada». La frase flotó en el aire caliente de la tarde. Gustavo sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies, pero en lugar de caer, comenzó a flotar. Una ligereza incrédula se apoderó de él. «¿Cómo así?» Yo vi un examen que dio positivo. Ella me dijo, «Fue todo un golpe», continuó Marcos, la voz llena de amargura. «Yo soy el marido de ella. A mí, ella me contó otra historia. Dijo que estaba embarazada de nuestro hijo que planeamos. Y dijo que tú y tu esposa eran muy buenos para ella. Que ella tenía un embarazo de riesgo y que ustedes la dejaron quedarse en casa, pagando un salario para ayudar, hasta que el bebé naciera y ella pudiera volver a trabajar. Por eso, ella te bloqueaba siempre. No quería que tú descubrieras las mentiras que ella contaba para mí y para todo el mundo en el barrio». La revelación era un puñetazo y un alivio al mismo tiempo. La dinámica del bloqueo mensual, la falta de información, todo hacía un sentido terrible ahora. «Pero, ¿la barriga?», Gustavo murmuró, intentando conciliar la mentira con la realidad que él había creído. Ella decía que no crecía mucho porque ya estaba con sobrepeso. Marcos sacudió la cabeza, asqueado. «Yo creí, o quise creer, pero el tiempo fue pasando y nada. Anoche yo la oí en el teléfono riendo con una amiga, presumiendo, diciendo que había dado el golpe del siglo al patrón tonto, que estaba recibiendo un dineral todos los meses sin hacer nada. Fue cuando yo entendí todo. Un peso colosal. Una montaña de culpa y obligación financiera simplemente se desintegró de los hombros de Gustavo. Él no estaba encadenado a ella para el resto de la vida. No había un segundo hijo. Un recordatorio eterno de su error. Había solo la traición original. El acto que le costó a Andrea, pero la sentencia perpetua había sido revocada. «Lo siento mucho», dijo Marcos con una sinceridad palpable. «Yo ya la desenmascaré en casa. La cosa se puso fea. Ella sabe que yo vine a hablar contigo. Yo solo pensé que era lo correcto. Tú necesitabas saber que estabas siendo engañado». «Gracias», Gustavo consiguió decir, la voz ronca de emoción. «No te imaginas lo que esto significa. Gracias, de verdad». Al día siguiente, como si nada hubiera pasado, el celular de Gustavo vibró. Era Lady Anne, de un nuevo número. La audacia de ella era increíble. «Sé que Marcos ya te contó todo. Él se fue de casa. Mira, yo sé que me equivoqué, pero yo gasté el dinero que me diste y no tengo cómo pagar mis cuentas este mes.
Si me puedes dar solo esta ayuda más, yo desaparezco de tu vida para siempre. Gustavo miró el mensaje y por primera vez en meses no sintió rabia ni angustia. Sintió solo pena y un desprecio gélido. Sin responder, bloqueó el número. El último hilo que lo ligaba a aquel pesadilla fue cortado. Con el corazón más ligero, pero aún pesado por la falta de Andrea, cogió el teléfono. Él necesitaba contarle a ella. No como una disculpa, no como un intento de borrar lo que hizo, sino como un hecho, una pieza del rompecabezas que ella merecía tener. Marcó el número de ella esperando que, esta vez, ella atendiera. Andrea, necesito mucho hablar contigo. Es importante. ¿Podemos conversar? Hubo un largo silencio del otro lado de la línea, tan denso que Gustavo pensó que ella había colgado. Pero entonces, la voz de Andrea, fría y controlada, respondió. ¿Dónde? Se encontraron en el mismo parque donde, en otros tiempos, habían paseado de la mano planeando el futuro. Ahora, se sentaron en bancos opuestos, una distancia física que reflejaba el abismo emocional entre ellos. Gustavo contó todo: el mensaje de Marcos, el encuentro en la plaza, la revelación chocante de la falsa gravidez. Habló sin pausas, ansioso por expulsar toda la suciedad, quizás en la esperanza ingenua de que, al limpiar su conexión con Lady Anne, pudiera de alguna forma purificar lo que restaba entre él y Andrea. Cuando terminó, ella lo encaró por un largo momento, la mirada indescifrable. «Entonces tuviste suerte», dijo finalmente, la voz desprovista de cualquier calor. «Suerte por no tener que cargar un vínculo eterno con una mujer tan inescrupulosa. Suerte por no tener que dividir tu dinero y tu vida con el resultado de tu debilidad». Las palabras de ella lo golpearon con la fuerza de una bofetada. Él esperaba alivio, quizás hasta un vislumbre de compasión, pero encontró solo la verdad desnuda y cruda. «Pero eso no cambia nada entre nosotros, Gustavo», ella continuó, la voz firme. «Eso no borra lo que hiciste. Tú me traicionaste. Tú rompiste mi confianza dentro de nuestra casa. El hecho de que ella no esté embarazada no anula tu intención de haberte acostado con ella. Eso no cambia». Él bajó la cabeza, derrotado por la lógica implacable de ella. «Lo sé. Tienes razón», él admitió, la voz baja. «Yo no vine aquí a pedir perdón, Andrea. Yo sé que no lo merezco. Yo solo pensé que tú necesitabas saber. Era un peso en nuestra historia. La idea de que Bernardo tendría un hermano que él nunca conocería. Un niño que crecería sabiendo que era fruto de una traición. Yo necesitaba quitar esa sombra de la vida de él. Y de la tuya». La mención a Bernardo fue lo único que pareció suavizar la expresión de ella. Ella asintió lentamente, un gesto casi imperceptible. La conversación terminó poco después, sin promesas y sin resoluciones. El tiempo continuó su curso implacable. Bernardo cumplió 6 meses, transformándose de un recién nacido frágil en un bebé risueño y lleno de vida. La relación de Andrea y Gustavo encontró un nuevo y frágil equilibrio. Permanecían separados, pero él se convirtió en un padre ejemplar. Cumplía rigurosamente los días de visita. Nunca se atrasaba. Llamaba para preguntar por el hijo y contribuía con todo lo que era necesario, sin que ella necesitara pedir. Él no hablaba más de reconciliación. Se enfocaba solo en ser el mejor padre que podía para Bernardo. Esa dedicación silenciosa y constante comenzó a derretir el hielo en el corazón de los padres de Andrea, y a veces hasta en el de ella. Ellos veían a un hombre genuinamente arrepentido, intentando reparar
de la única forma posible el daño que había causado. La vida de Andreya se había convertido en una rutina de biberones, pañales y canciones de cuna, un capullo de maternidad que la protegía del mundo exterior. Ella se sentía segura, pero también estancada. El dolor de la traición se había transformado en una cicatriz, pero la vida que ella conocía había desaparecido para siempre. Una tarde de martes, mientras Bernardo dormía en su regazo, su teléfono sonó. Era un número internacional de Estados Unidos. El corazón de Andreya dio un salto. Era su tía Lucia, hermana de su madre, a quien no veía hacía años. Andreya, querida, ¿cómo estás? Y mi sobrino nieto, ¿cómo está ese príncipe? La voz de la tía era un bálsamo, llena de calor y nostalgia. Conversaron por varios minutos, actualizando las novedades, riendo de las historias de Bernardo. Andreya se sintió ligera, feliz, pero, de repente, el tono de su tía cambió, volviéndose más serio, casi conspiratorio. Mira, querida, yo no estoy llamando solo para ponerme al día, dijo la tía Lucia, la voz baja y cargada de un significado oculto. Ocurrió una cosa por aquí, una situación inesperada, y yo pensé en ti inmediatamente. Tiene que ver con tu futuro, y quizás con la oportunidad de resolver muchas cosas de tu vida. Un escalofrío recorrió la espalda de Andreya. ¿Qué pasó, tía? ¿Está todo bien contigo? La urgencia en la voz de Lucia era palpable, incluso a miles de kilómetros de distancia. Conmigo está todo óptimo, querida. No te preocupes. La tía la tranquilizó, pero su tono permaneció serio. La situación es otra. Escucha con atención. Yo tengo un amigo muy querido aquí. Un hombre muy rico, multimillonario, para ser sincera. Él tuvo un problema de salud serio recientemente. Nada que le impida vivir. Pero él necesita cuidados constantes en casa, de alguien de extrema confianza y competencia. Y cuando él me habló de la dificultad de encontrar a la persona correcta, la primera persona que se me vino a la cabeza fuiste tú. Andreya se quedó en silencio, procesando la información. Su tía continuó, la voz ahora llena de entusiasmo. Pensé en ti, hija mía, en la enfermera maravillosa que eres. Pensé en tu situación separada, recomenzando. Pensé en la oportunidad de que vengas para acá, para Estados Unidos, con Bernardo. Podrías recomenzar tu vida en otro país, lejos de todo esto que te hizo sufrir. La propuesta era tan grandiosa, tan inesperada, que parecía irreal. Su madre, sentada al lado, percibió el cambio en la expresión de Andreya y la miraba con una curiosidad ansiosa, intentando descifrar la conversación. No necesitarías preocuparte por nada al principio. La tía Lucia continuó, anticipando las dudas de Andreya. Tú y Bernardo se quedarían aquí en casa conmigo, el tiempo que necesitaran. Yo cuidaría del niño mientras tú trabajas. ¿Y el dinero, Andreya? El salario es algo que ningún hospital en Brasil jamás podría pagarte. Conseguirías tu independencia financiera. Le darías un futuro increíble a tu hijo. Sería un recomienzo de verdad en todos los sentidos. Un torbellino de imágenes y posibilidades invadió la mente de Andreya. Dejar atrás Brasil, la casa de sus padres, la presencia constante de Gustavo. Dejar atrás el dolor, las memorias que atormentaban cada esquina de la ciudad. La idea era al mismo tiempo aterrorizante e increíblemente seductora. Era una ruta de huida, pero también una puerta de entrada para una vida que ella nunca imaginó. Tía, yo no sé qué decir. Andreya tartamudeó, la mano apretando el teléfono.
No digas nada ahora. La tía respondió con sabiduría. Yo sé que es mucha cosa para absorber. Es una decisión que cambia todo. Habla con tu madre. Piensa con calma. Dame una respuesta en 2 días. La oportunidad está aquí, esperando por ti. Piensa en eso, querida. Piensa en el futuro de Bernardo. Andrea colgó el teléfono, el corazón latiendo fuerte. Su madre la miraba, los ojos llenos de preguntas. ¿Qué fue, hija mía? ¿Qué quería Lucia con tanto misterio? Andrea respiró hondo, el peso de la mayor decisión de su vida súbitamente posándose en sus hombros. Miró el rostro sereno de Bernardo, que dormía en su regazo, ajeno al terremoto que aquella llamada había provocado. Andrea contó, las palabras saliendo casi mecánicamente sobre la propuesta de la tía Lucia. La oportunidad de trabajo, el salario, la chance de recomenzar en Estados Unidos. Elena escuchaba, el corazón dividido. Hija mía, es una oportunidad de oro, lo sé, dijo ella, la voz embargada. Pero yo no consigo ni imaginarme lejos de Bernardo. Voy a morir de echar de menos a este niño. Sus ojos ya llorosos buscaron al nieto, que dormía tranquilamente. En ese momento, el padre de Andrea, Carlos, llegó a la sala. Él sintió la tensión en el aire inmediatamente. Al oír la historia, su reacción fue la de un padre que solo quería la felicidad de la hija. ¿Qué será eso? Andrea, tú sabes que yo apoyo cualquier decisión que tomes. Lo que sea mejor para ti y para mi nieto, yo estaré a tu lado. Pero mientras hablaba, su mirada se fijó en Bernardo, y una lágrima terca se formó en el rabillo de su ojo. Aquella pequeña criatura se había convertido en el sol de esa casa, la alegría que llenaba los días y daba un nuevo sentido a la vida de ellos. La posibilidad de perderlo era un dolor visible en su rostro. El timbre sonó, rompiendo el silencio cargado. Era Gustavo, puntual como siempre para su día de visita. Entró sonriendo, sosteniendo un juguete nuevo y colorido para Bernardo y un libro de recetas para bebés para Andrea. Pensé que te gustaría. Hay unas papillas diferentes aquí, dijo él, la voz llena de un cuidado genuino. Su sonrisa, sin embargo, desapareció al percibir el clima pesado en la sala, los ojos rojos de Elena, la expresión sombría de Carlos. ¿Pasó algo? ¿Puedo ayudar? Él preguntó, la preocupación apoderándose de su rostro. Andrea, sintiéndose sofocada por la presión del momento, murmuró, Yo necesito ir al baño. Y escapó de la sala, dejando atrás un vacío de tensión. Fue Elena quien rompió el silencio. Con la voz baja, le contó a Gustavo sobre la llamada de la tía Lucia y la propuesta de Andrea de mudarse a Estados Unidos con Bernardo. La noticia golpeó a Gustavo como una ola de shock. El suelo que él venía reconstruyendo con tanto esfuerzo, ladrillo por ladrillo, simplemente se deshizo. La imagen de su vida sin Bernardo, sin la posibilidad, aunque remota, de un día reconquistar a Andrea, era un abismo oscuro e insoportable. La desesperación se apoderó de él, rompiendo la fachada de padre controlado que él venía manteniendo. «No, por favor, no», él susurró, el rostro contorsionándose en agonía. Se volvió hacia Elena, los ojos inundados de lágrimas. «Doña Elena, ayúdeme, por favor». Y entonces, en un gesto de pura desesperación, cayó de rodillas en el suelo de la sala, el cuerpo temblando. «Yo no puedo quedarme sin ellos. Yo sé que me equivoqué. Yo sé que destruí todo. Pero estoy intentando. Juro que estoy intentando. No sé más qué hacer para tener el perdón de ella, para tener mi familia de vuelta». En ese exacto instante, como si sintiera la angustia que llenaba la sala,
Bernardo despertó. Miró alrededor, los ojitos soñolientos enfocándose en la figura de su padre, arrodillado y llorando. Y entonces, de aquella boquita pequeña, salió un sonido claro, la primera palabra articulada de su vida. ¡Papá! Andrea estaba volviendo del baño y se detuvo en el pasillo, una espectadora invisible de la escena que se desarrollaba. Su corazón se paró. Ella lo vio todo. Gustavo, el hombre que la hirió tan profundamente, arrodillado en el suelo, roto en un llanto de arrepentimiento genuino. Su padre, con el rostro marcado por la tristeza, ahora sosteniendo a su nieto. Y Bernardo, su pequeño milagro, llamando a su padre. Una ola de emoción la dominó, tan fuerte que la dejó sin aliento. Las paredes que ella construyó alrededor de su corazón comenzaron a derrumbarse. En aquel momento, ella no vio al traidor, a la víctima y a los secundarios. Ella vio una familia, imperfecta, herida, llena de cicatrices, pero una familia que luchaba, que sufría, que amaba. Ella percibió que la huida a América no sería un recomienzo, sino una amputación. Ella estaría cortando las raíces de su hijo, negándole aquel amor imperfecto, pero real. Una claridad profunda la invadió. Ninguna familia es perfecta. Dios había lidiado con ella con todas sus fallas y dolores, y quizás su propósito no fuera huir, sino quedarse. Quedarse y aprender a perdonar. Quedarse y reconstruir no la vida que fue destruida, sino una nueva, sobre las fundaciones del perdón y de la verdad. Andrea entró en la sala, el corazón aún martillando contra las costillas. Gustavo se levantó, el rostro marcado por el llanto reciente, y la miró con una súplica silenciosa. Necesito pensar. Fue todo lo que Andrea dijo, la voz firme, no revelando nada de la revuelta que había acontecido en su alma. El clima era insoportable. Gustavo, entendiendo que no había más nada que ser dicho, solo asintió. Él se acercó a Carlos, que le entregó a Bernardo. Con el hijo en los brazos, Gustavo caminó en dirección al jardín, en los fondos de la casa. Buscando un poco de aire, un refugio de la tensión. De la ventana de su antiguo cuarto, en el piso de arriba, Andrea observaba. Ella vio a Gustavo sentarse en el césped, acomodando a Bernardo en su regazo. Él desenvolvió el juguete nuevo, un muñeco colorido que hacía un ruido suave, y entonces ella oyó la risa de Bernardo. Una risa pura, cristalina, una cascada de alegría que resonó por el jardín. Era el sonido de la felicidad más genuina que existe. Ella vio a Gustavo hacer cosquillas en la barriga del hijo, que se contorsionaba de tanto reír, los bracitos y piernitas agitándose en el aire. En aquel momento no había dolor, no había traición, no había pasado. Había solo un padre y un hijo, conectados por un lazo de amor incondicional. Y Andrea lloró, silenciosamente. Las lágrimas que ella contuvo por tantos meses finalmente corrieron libres, lavando su dolor, su rabia, su orgullo herido. El tiempo pasó. Gustavo sabía que necesitaba irse. Se despidió de Bernardo con un beso demorado en la frente. Y el pequeño, sintiendo la partida, comenzó a llorar, estirando los bracitos en dirección al padre. Un llanto sentido que partió el corazón de todos los que lo oyeron. Gustavo se lo entregó a Elena, se despidió de ella y de Carlos con un gesto de cabeza, y se fue, sin que Andrea bajara a despedirse. Ella permaneció en la habitación,
el sonido del llanto de Bernardo resonando en sus oídos. Ella se sentó en la cama, cogió el celular, y con los dedos aún temblorosos y el rostro mojado por las lágrimas, comenzó a escribir un mensaje para Gustavo. Gustavo, hoy, cuando Bernardo dijo papá por primera vez, yo no vi solo un bebé balbuceando una palabra. Yo vi un hijo reconociendo su puerto seguro. Y cuando te vi de rodillas, no vi al hombre que me traicionó, sino a un padre desesperado, con miedo de perder el bien más precioso que la vida le dio. Pasé los últimos meses construyendo muros alrededor de mi corazón, creyendo que la distancia y la indiferencia me protegerían. Pero hoy, mirándolos a los dos en el jardín, oyendo la risa de nuestro hijo, yo entendí una cosa. El perdón no es un regalo que le damos a quien nos hirió. Es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Es la llave que nos libera de la prisión de la amargura. La vida me enseñó de la forma más dura que no existe familia perfecta. Las familias están hechas de personas imperfectas, que se equivocan, que hieren, pero que también aman, se arrepienten e intentan arreglar. Yo pedí a Dios por fuerza para seguir adelante, y Él me mostró que seguir adelante no significa necesariamente irse. A veces significa quedarse y luchar para curar, para reconstruir. La traición dejó una cicatriz que quizás nunca desaparezca por completo, pero hoy yo elijo no mirar más la cicatriz. Yo elijo mirar a nuestro hijo. Yo elijo mirar al hombre que, a pesar de haber tropezado feo, se está levantando y se está mostrando el padre maravilloso que Bernardo merece. Yo no sé lo que el futuro nos reserva. No puedo prometer que todo será como antes, pero puedo prometer intentar. Yo llamé a mi tía, agradecí la oportunidad y dije que mi lugar es aquí, porque mi familia, la familia que Dios me dio, con todas sus grietas e imperfecciones, está aquí. Y yo quiero cuidar de ella. Mañana es un nuevo día. Si quieres, puedes pasar aquí después del trabajo. No para visitar a Bernardo, sino para visitar a tu familia, Andreya. A la mañana siguiente, el sol parecía brillar más fuerte. Andreya bajó a la cocina y encontró a sus padres, el alivio estampado en sus rostros. Ella sonrió, una sonrisa genuina, la primera en mucho tiempo. Al final de la tarde, el timbre sonó. Andreya respiró hondo y fue a atender. Era Gustavo. Él no traía flores ni regalos. Traía solo a sí mismo, los ojos rojos de quien lloró toda la noche, pero con un brillo de esperanza que ella no veía hacía meses. Él no dijo nada, solo la miró, y en aquella mirada estaba todo el arrepentimiento, toda la gratitud y todo el amor que las palabras no podrían expresar. Andreya dio un paso hacia un lado, abriendo la puerta por completo. «Entra, Gustavo», dijo ella, la voz suave, y él la abrazó como nunca antes. Y así, la historia de Andreya y Gustavo nos muestra que el camino del perdón es complejo, pero que puede, verdaderamente, curar las heridas más profundas. Ellos eligieron luchar por la familia, probando que incluso en las ruinas de un gran dolor, el amor, cuando es real, puede encontrar una forma de florecer nuevamente.